Construcción final de la matriz FODA. Recordamos que la matriz FODA se componía de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Acá tenemos un ejemplo de una matriz hecha que nos permite ver los distintos componentes y agruparlos en estos cuadrados de colores. Posteriormente uno puede poner cierto orden en cada uno de los factores y establecer cuál es la fortaleza más importante, la que le sigue, además la tercera, la cuarta, cuál es la debilidad más importante, la que le sigue, para establecer un cierto criterio de prioridades. Por ejemplo, como se ve acá, se pueden catalogar debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas en diferentes sectores, pero priorizadas con niveles de importancia. Cuando logramos armar este cuadro, lo transformamos en un cuadro de doble ingreso, donde podemos poner, por ejemplo, los factores internos y las fortalezas y las debilidades en la parte superior, en la fila superior, digamos, y los factores externos como oportunidades y amenazas en la primera columna. Entonces, de esta forma nosotros vamos a tener 4 cuadros en los cuales vamos a combinar, por ejemplo, fortalezas y oportunidades, fortalezas y amenazas, debilidades y oportunidades y debilidades y amenazas. Cuando nosotros observamos este cuadro, donde logramos de alguna manera juntar fortalezas y oportunidades, es importante trabajar sobre este sector. Se deben utilizar las fortalezas para tomar ventaja de las oportunidades. En caso que tenemos una oportunidad y tenemos una debilidad, tenemos que aprovechar esa oportunidad para tratar de mejorar la debilidad que tenemos. En el caso de las amenazas, si las amenazas se manejan en un entorno donde nosotros tenemos fortalezas, tenemos que utilizar nuestra fortaleza para evadir la amenaza. Y si nosotros percibimos una amenaza que se encuentra dentro de nuestras debilidades, que encaja dentro de nuestras debilidades, entonces tenemos que prestar especial atención a este sector porque realmente es extremadamente peligroso. De esta forma, estos 4 cuadrantes podemos hacerlos. Fortalezas, oportunidades es maximizar y maximizar, utilizar la estrategia. En el caso de las oportunidades y las debilidades hay que minimizar las debilidades para aprovechar las oportunidades. En el caso de las fortalezas y las amenazas tenemos que hacer una estrategia de maximizar las fortalezas para enfrentar las amenazas, y en el caso de que estemos en el cuadrante de una amenaza frente a una debilidad nuestra, tenemos que tratar de disminuir la amenaza y disminuir la debilidad. Como dijimos, probablemente lo que haya que hacer es tratar de trabajar sobre las propias debilidades para evitar que sean un punto vulnerable de la estructura. Acá tenemos un ejemplo de esto en concreto, no es del sector salud, pero igual sirve, y vemos, por ejemplo, que en un análisis interno una empresa tiene avances tecnológicos como fortaleza y tiene la oportunidad que la tecnología móvil es popular en el mercado, o sea, esa es una gran oportunidad. Entonces, obviamente, el camino es crear contenidos tecnológicos avanzados que permitan aprovechar esa popularidad de tecnología con una de nuestras fortalezas, que es la tecnología. Pero finalmente tenemos que ver algunos problemas que se pueden generar en la confección de la matriz FODA. La matriz FODA es muy efectiva y muy eficiente en el hecho de poder hacer un diagnóstico crítico de nuestra situación como institución y del entorno donde estamos, y nos permite establecer una hoja de ruta de por dónde tenemos que ir, pero siempre y cuando la matriz FODA esté adecuadamente hecha y no sufra alguno de estos puntos. Puede tener determinados puntos de crítica con el grado de objetividad, y esto tiene que ver a veces con los peligros de analizar las cosas en grupo, ¿no? Y generar un efecto que se llama invulnerabilidad,
donde por tener demasiado optimismo, porque las cosas no salieron bien, creemos que nuestra empresa es absolutamente invulnerable a ninguna amenaza y muchas veces subestimamos las amenazas que tenemos adelante. El efecto de falsa unanimidad, sobre todo cuando se juntan en el desarrollo de esta matriz FODA jefes y subordinados, en los cuales el subordinado no se anima a disentir con el jefe y a decir, no, esto no lo hacemos tan bien, esto somos más o menos en este sector, porque el jefe quiere mostrar tal vez que su sector es el que mejor funciona. Entonces esta falsa unanimidad, el silencio de no intervenir, no significa que la persona esté aprobando lo que están diciendo, sino que simplemente no está participando. A veces ocurre pérdida del principio de racionalidad y se vuelve, digamos, no se puede trabajar más con una capacidad analítica, afloran un poco más las emociones y empiezan a hacerse análisis que no son objetivos y reales. También existen las conductas estereotipadas, los códigos de silencios, sobre no hablar determinados temas o no meterse en determinadas áreas que dificultan su análisis objetivo. El subjetivismo, en el cual uno o varios integrantes pueden aludir a experiencias pasadas para demostrar que determinada conducta no sirve, no funciona o no va a funcionar, cuando no necesariamente porque no funcionó en el caso anterior no tiene que funcionar esta vez. La existencia de opiniones, donde se toman hechos reales, pero se emite una opinión absolutamente subjetiva, por impresión propia, que realmente no es objetiva y puede, digamos, ingresar información inadecuada a la matriz. A veces en el esmero de tratar de tener más información para la toma de decisiones se mezclan otras metodologías no compatibles, se generan escenarios simulados que muchas veces pueden ingresar información que no es real y existente, cuando uno a lo mejor intenta decir, bueno, si nosotros fuéramos la mejor empresa, entonces tendríamos, y es un escenario no real, no simulado, o sea, simulado no real, perdón, que básicamente puede generar severas dificultades al ingreso de los datos en forma correcta. A veces el temor es un elemento que dificulta la matriz. Si la cultura o el clima organizacional es de temor, es el miedo a que te despidan o las consecuencias de lo que uno pueda llegar a decir, es muy difícil que se pueda expresar realmente digamos, un análisis objetivo sobre lo que se está evaluando. A veces existe lo que se llama efecto de miopía, digamos, la miopía es una patología que no permite ver cosas o que dificulta ver cosas muy próximas, entonces uno no quiere ver sus propios problemas, sus propias fallas, las cosas que no se hicieron bien, y de esta forma pierde fuerza y validez la matriz FODA. A veces también lo que ocurre es que se pueden mezclar diversas posiciones jerárquicas, jefes con distintos niveles, y debido a este compromiso emocional de cada uno de los jefes de los distintos sectores, no quieren mostrar las cosas que no están bien. Entonces tratan de mostrar una imagen siempre correcta y positiva que de alguna manera dificulta un análisis objetivo. Entonces, en general se recomienda que esté bastante equilibrado el grupo que arme la matriz. ¿Cuáles son los recaudos? O sea, no es un problema, pero son cosas que uno tiene que tener en cuenta. Bueno, hay que tener cuidado con mezclar personas desproporcionadamente diferentes, digamos, ¿no? Con mentalidad muy diferente, porque se pueden generar conflictos interpersonales y utilizar como ese campo de batalla el análisis de la institución. Entonces, esta información va a generar información destinada a agredir a un sector o a una persona a través de su sector y no necesariamente información objetiva.
Siempre también tenemos que considerar que la matriz FODA no es un formato único, no hay una receta específica, depende de las características del mercado, la competitividad, las condiciones políticas, variaciones de precios, hay diferentes factores que pueden llegar a generar un análisis diferente. Por eso, el punto fundamental es que la matriz FODA es una forma de cómo sentarse, mirar la propia institución, tratar de hacer un análisis crítico de en qué somos buenos y en qué somos malos, poder leer el medio donde estamos inmersos, qué amenazas existen, qué oportunidades tenemos y a partir de ahí tratar de combinar estas estructuras para establecer posibles caminos de acción. Esta es la forma como se construye una matriz FODA en una planificación estratégica.